igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación. Miren, vamos viéndolo en detalle. El Estado protege, ¿y qué es lo que protege el Estado? El acceso a las acciones de, de la salud. Es decir, el Estado no protege la salud, tampoco protege la salud de las personas, sino que protege el acceso. De hecho, ni siquiera protege el acceso a la salud, protege el acceso a las acciones que llevan a la salud. ¿Y por qué esto es tan importante? Y al menos los expertos en derecho constitucional que analizan esto, se refiere a que más bien garantiza el derecho a la protección de que se entregue la prestación. No se garantiza el derecho estricto a la salud. Y esto significa de alguna forma que si el individuo tuviera, por ejemplo, los medios financieros para poder pagar y en el mercado existiera la posibilidad de poder proveer estos servicios, las personas podrían obtener estos servicios de manera particular. Entonces, se establece en el fondo este derecho social o derecho prestacional de la salud. Si ustedes se fijan, se establece como un derecho civil o político, es decir, protege al individuo del Estado, de alguna manera permitiendo que el individuo pueda acceder a las prestaciones de salud. Parece un trabalengua, los abogados se dedican a estudiar esto con mucho detalle. Entonces, los expertos han dicho además, que si ustedes se fijan y vamos avanzando en este mismo artículo, le corresponderá al Estado la coordinación y control de las acciones. De nuevo, no le corresponde al Estado entregar las acciones o asegurarse de que las acciones existan. Ni siquiera le corresponde proveer salud, sino más bien coordinar las acciones que el Estado va a proteger que las personas puedan acceder. Y si nos vamos al inciso cuarto, que es probablemente el más polémico, se establece que las personas tendrán el derecho constitucional consagrado de elegir a qué sistema de salud quieran acogerse, sea este estatal o privado. ¿Y qué es lo que nos dicen los expertos en general? Que este entramado de la Constitución actual protege la libertad del individuo, la libertad de que el individuo pueda elegir si quiere un sistema público o privado, y el Estado debe garantizar o promover el acceso a que esta persona pueda elegir. Entonces, básicamente lo que nos han dicho los expertos es que este articulado es tierra fértil y favorece el rol, favorece una tierra fértil para que puedan aparecer los privados y el Estado deba proteger que las personas puedan acceder a estos privados si es que así lo desean. Entonces, si ustedes se fijan, y para ir ya como cerrando, en este artículo no se establece, por ejemplo, que sea deber o derecho, que sea un derecho de las personas acceder a la salud. Tampoco se establece que sea un derecho de las personas acceder a atenciones de salud. Tampoco se establece que el Estado deba garantizar ninguna materia que tenga que ver con acceso a la salud, y por eso es que lo que sí se garantiza es que las personas puedan elegir. Y es una elección tramposa, porque sabemos que la elección actualmente está sujeta a la capacidad de pago. Y esto es probablemente una de las formas más claras en las que se puede entender lo que es conocido como el rol subsidiario del Estado, donde la persona es libre de elegir la salud que queda en manos del mercado, pero no se hace exigible al Estado ni la prestación, ni el acceso a la salud, ni una cosa. Entonces, en base a esto y atendiendo esto, es que aquí yo les quería plantear un punteo bien genérico de cómo podría quedar el nuevo articulado. La idea es que lo leamos y después nos vamos a separar en salitas en grupo, donde ustedes con un moderador, la idea es que vayamos haciendo comentarios de estos puntos y cómo podríamos mejorarlos, agregarle algo, sacarle otra cosa, borrarlo. Entonces la propuesta es que primero nuestro nuevo articulado establezca que es deber del Estado proveer el más alto nivel posible de salud mental y física. Y esto es la expresión que se utiliza en materia internacional en este aspecto. Se refieren a la salud como el máximo nivel posible de salud mental y física. Entonces, establecer primero que es deber del Estado. Y segundo, especificar que el derecho a la salud incluye, por una parte, el acceso a las atenciones de salud, es decir, a prestaciones de salud, y segundo, a las condiciones sociales o de vida que inciden en la salud, que es lo que se conoce como determinantes sociales. Entonces, eso sería como el primer párrafo. Es deber del Estado proveer el más alto nivel posible de salud mental y física de personas y de colectivos, y el derecho a la salud
incluye, por una parte, el acceso a las atenciones y por otro, las condiciones de vida para las personas. Esto sería entonces el primer inciso, el primer párrafo. El segundo, especificar que el Estado proveerá un sistema de salud y que este sistema será de acceso universal y gratuito. Es decir, todas las personas podrán acceder a este sistema y que este sistema además no tendrá costo, salvo en excepciones que serán determinadas por la propia ley. ¿Por qué es importante poner esto? Y esto lo saqué de un poco, es más o menos similar a lo que establece el principio del sistema de salud inglés, porque ellos ponen, por ejemplo, hay patologías que no cubren, como patología estética, o no estética, sino más bien prestaciones estéticas. Entonces, deberíamos tener un sistema de salud universal y gratuito, pero que no esté todo cubierto y la ley dirá qué es lo que no está cubierto. Y lo que no se menciona en la ley debe estar cubierto. La priorización se basará en criterios clínicos y no en capacidad individual de pago. Hoy día sabemos y está más que claro que hay muchas prestaciones que quien puede pagarla la tiene primero. Y finalmente se comprenderá el derecho a la salud desde su dimensión colectiva. Y esto es muy importante, porque cuando se enferma una persona en la tribu completa pierde. Entonces la comprensión de la salud como un fenómeno colectivo, por ejemplo, podría ayudarnos a entender de que quizás no es factible que el Estado gaste 700 millones de pesos a la semana en atender una persona con una enfermedad específica, porque quizás eso podría impactar en la salud del colectivo en cuanto dejaríamos de tratar miles de diabéticos. Por ejemplo, es una manera en cómo se podría entender esto. El tercer párrafo, ponemos que este sistema tendrá como base la atención primaria, es decir, la atención que está desplegada en territorios, postas, consultorios, CEFAM, y la rectoría o la dirección le corresponderá al Estado. Y que este sistema tendrá funciones no solo de atender, sino también de promoción y prevención, recuperación, rehabilitación e inclusión. Y finalmente, y esto es muy similar a lo que dice el articulado actual, se cobrarán cotizaciones obligatorias, que el actual dice eso, que serán manejadas con lógica solidaria y que junto con aportes fiscales financiarán un sistema de salud. Y esto es muy importante porque el sistema actual establece que las cotizaciones obligatorias en la práctica son individuales y cada persona con su cotización obligatoria se paga su propio plan de salud. Entonces la idea un poco es avanzar a que estas cotizaciones puedan ser manejadas de una forma solidaria en un fondo común que junto con aportes fiscales puedan financiar un sistema de salud universal. Entonces, habiéndome tardado 8 minutos, esos son un poco como los aspectos generales que quería compartir con ustedes. Es una cosa muy genérica y la idea es que ahora nos separemos en salita para ir desmembrando esto con las propias experiencias personales y saberes personales y poder ir trabajando en alguna especie como de propuesta un poco más elaborada. Así que la Carito nos va a mandar ahora unas salas, a usted le va a aparecer un mensajito sobre aceptar irse a una salita, y en la salita la idea es que desbloqueen su micrófono y vayan compartiendo su visión y vayamos trabajando sobre esto. Abro la palabra si hay alguna duda o consulta antes de irnos a la salita. Adelante, Carito, para que nos mande la sala nomás. Adelante, Liz, desbloquéese y haga su pregunta. Ya. Hola, buenas tardes. Primero que nada, yo me quiero presentar y presentar a los dirigentes que se encuentran desde la ciudad de El Salvador, que son del sindicato, ellos son representantes del sindicato número 6 Benito Tapia, de la ciudad de El Salvador. Ellos representan a los trabajadores de Codelco, la clase obrera, como decimos nosotros, el rol B. La verdad es que acá para nosotros es súper importante participar de este cabildo, y por qué ellos están en este rato presentes, es porque el tema salud acá, tal como usted lo menciona, en el tema de la Constitución y todo, pero independiente de eso acá, la salud hospitalaria no es de acceso para nadie. De hecho, la provincia de Chañaral, en donde está todo lo que es la comunidad de Chañaral, la comuna de Diego de Almagro, El Salado, Inca de Oro, la ciudad de El Salvador, no tienen acceso a la salud hospitalaria, porque lamentablemente los 2 hospitales que se encuentran en cada comuna no están habilitados sus pabellones. Ahora, el año 2015 hubo una aluvión en Atacama, en donde desgraciadamente acá en la ciudad de El Salvador existe una clínica que es de propiedad de la empresa estatal Codelco, y esa clínica fue cerrado el pabellón por decisión de la actual administración, el gerente Cristian Toutín,
lamentablemente finiquitó al personal médico, y desde esa fecha en la actualidad todos los casos que requieren una hospitalización, digamos, atención que requiere hospitalización, son trasladados a la ciudad base de Copiapó, que es la capital regional, y al hospital base. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso queda a más de 3 horas, y lamentablemente desde esa fecha hay muchas personas que han fallecido en el trayecto. De hecho, hace un par de meses atrás hubo un trabajador que le dio un infarto, y por no tener la atención médica al ser trasladado falleció en el traslado, en el camino. Nosotros tenemos problemas con las carreteras, por el tema de los camiones, los hoyos que hay en la carretera, y desgraciadamente hay muchos casos de gente que ha fallecido en el trayecto. Acá en la ciudad, teniendo una tremenda clínica que termina siendo un elefante blanco, por la decisión de la actual administración, ya no nacen niños en El Salvador, y tenemos un hospital colapsado en la ciudad de Copiapó, porque desgraciadamente tanto la gente de la provincia completa es trasladada allá a tener sus bebés, cuando nosotros tenemos acá una clínica que además pertenece a la empresa estatal. Nosotros hemos tratado de pedir ayuda por todos lados. Liz, Aquí la pone contra el piso. Gustavo Cuella. Martínez. vayan siguiendo a la sala. Liz, ¿aló? Yo creo que se fue a la sala. Ya. Continuamos entonces las conversaciones en la sala, Carito. Se hizo muy poco el tiempo. Muy poco. Que de lo Pero bueno. así es la vida, así es la vida. Sí. Seba, Alvarado, ¿podrías ir dando quizás las palabras y separándonos por grupito para que vayamos viendo qué salió de cada grupo? Ya, perfecto. Entonces, como les comentaba Gaspar, en esta sección de nuestro cabildo, ¿cierto? De nuestra actividad, vamos a dar un espacio para que en 3 a 4 minutos, un representante por cada grupo exponga ante nosotros, ante el Pleno, cuáles son las apreciaciones, los comentarios que hicieron en base a cada inciso, ¿cierto? Al articulado, qué cosas modificarían, qué problemas llegaron en común y todo lo demás. Así que vamos a iniciar con el grupo de Fico Torres. Fico, no sé, el representante que eligieron, ¿quién es? Pucha, justo estábamos en eso y se nos cortó. No sé si la Alicia o Alfonso, que ahí están calladitos. Si no le doy yo nomás, pero si quieren ustedes mejor porque yo ya he hablado mucho. Alicia, Alfonso, no sé si les interesa. No los veo en la cámara. Aquí estoy. Que hable Sí, sí, Fico, sí. que hable Fico nomás. Ya voy. ¿Comparto la pantalla de los apuntes? Ah, no, porque se va a perder eso. Bueno, les cuento nomás. Ya viene, nos quedamos, la verdad, harto rato conversando de lo que se venía. Ya como que ahí nos surgió la duda en el equipo de cómo se iban a enviar este tipo de propuestas y cómo iban a seguir su curso legislativo en la convención. Así que ahí aclaramos ciertos puntos que tal vez después Gaspar también los puede contar para todos quienes les interese eso. Y respecto al inciso primero, es deber del Estado proveer el más alto nivel posible de salud mental y física a todas las personas y colectivos. Respecto a esa parte, surgió la duda de por qué la palabra proveer y no garantizar, básicamente porque por lo general la legislación, ¿cierto? Y cuando se refiere al Estado, se habla más bien de una garantía más que una provisión propiamente tal, ¿ya? Por supuesto, yo siempre digo, como estas cosas no hay una respuesta correcta o no, sino que son decisiones políticas constitucionales que los estados toman, pero claro, surgió la duda de por qué este cambio y si es que cuál es el sentido, las consecuencias que podría tener, para que lo tengamos en cuenta a la hora de discutir la norma. Y también que, claro, eso de tal vez de proveer o garantizar podría depender si es que queremos un sistema en que el sector privado es complementario o derechamente es un sistema en el que el sector privado no tiene mucho juego que hacer, ni siquiera como complemento, ya que podría ser una opción más allá de la opinión, ¿cierto?, que tengamos. Después lo otro es garantizar qué es lo que se proveería o qué es lo que se garantizaría, y ahí obviamente surge el punto de si es que va a ser el acceso propiamente tal o las prestaciones sanitarias, es decir, darle una bajada un poco más concreta a esto del más alto nivel. Y también respecto a lo mismo, surgió la duda si es que el más alto nivel podía ser o no subjetivo o no. Después, también surgió la iniciativa de tal vez definir
digamos, en un inciso anterior a este, o comenzar en la normativa de la salud, definiendo a la salud como un bien social, ya para darle un carácter más social y no meramente como individual, como ha sido hasta ahora en su definición y práctica. Eh, y eso. Bueno, y en general respecto al otro inciso, bueno, incluido el primero, se valoró mucho en el grupo que están incluidas todos los elementos que en el grupo se compartían como necesarios para regular el nuevo derecho. O sea, el deber que tenga que tener el Estado, hacernos cargo de un sistema de salud único y de acceso universal y gratuito. Todos esos puntos, la verdad es que había acuerdo. Y respecto a la segunda parte, surgió el tema, y ahí tal vez nos adelantamos un poco, respecto al tema de la justiciabilidad, es decir, cómo se van a exigir estos derechos sociales, bueno, el de la salud u otros derechos, frente al Estado. Bueno, ahí hay el principio, ¿cierto?, de la campaña del colectivo, era que fuesen los derechos sociales justiciables. Ahora el tema es que, ¿de qué forma? Ya, porque si uno revisa la experiencia comparada, y sobre todo el último tiempo han salido varias como ideas de cómo podrían exigirse. Ya el típico caso es que uno va a la corte, digamos, y le pide al juez, oye, haz cumplir este derecho, ¿cierto? Pero incluso en ese caso hay varias opciones para determinarlo. Por ejemplo, si vas a ir yo como Fico Torres, o voy a ir yo con un colectivo de pacientes o personas que sufrieron el mismo problema por el cual estoy yendo a la corte, o si es exigible a través de algún mecanismo directamente al gobierno de turno, al Congreso, etcétera. Entonces es un desafío ahí que hay. Ahí yo le respondí igual en el grupo que ese tema de la justiciabilidad quedó en otra comisión, que es la Comisión de Justicia, eh, pero obviamente está relacionado al derecho fundamental. Y eso sería, no sé si Alicia o Alfonso o Bea, me falta algo, pero eso fue lo que más o menos se trató. Perfecto, Fico. Sí, Vamos a muchas continuar entonces con el siguiente grupo, el grupo de Javiera Vela, cuyo vocero es Enrique. Enrique, no sé si estás por ahí. Sí estoy, pero me acabo de enterar que soy el vocero. Y de hecho no tengo el texto que Javiera fue escribiendo. Entonces me es difícil presentar en esas condiciones, porque ella fue escribiendo un texto en paralelo. ¿Lo puedo que, mandar al chat? Javiera, que ¿puedes compartir tu pantalla por si acaso? Si quieres. eso podría ser, si comparto tu pantalla. Ya, Sí. súper. Bueno, puedo comentarles que somos cuatro, fuimos cuatro quienes participamos en el grupo, y aquí está un poco escrito las indicaciones. Lo primero, contarles que dividiendo en párrafos, en el primer párrafo se considera necesario incluir el tema de los colectivos. En esta frase dice, que dice, digamos, todas las personas y colectivos, incluir el tema de los territorios, porque de alguna forma le da un contexto y que hoy día está muy planteado, digamos, en el sentido más amplio, incluso ambiental, como se plantea acá, incluso en el ámbito de lo que es la salud mental, tiene un concepto que va por ahí. Entonces se valoró bastante el hecho de que se pusiera no solo la parte de atención, sino las condiciones sociales, y se discutió la palabra acceso, que en realidad como grupo pensábamos que debiera eliminarse, porque es una palabra que recuerda mucho el actual texto constitucional, y que creo que proveer el más alto nivel posible de atención sanitaria, sacando acceso, era algo que era mucho mejor como frase. Entonces la propuesta era que se construye bien la frase, pero se saca esa parte. Y lo otro que relevamos, no es que discutamos, que nos parecía muy bien que se pusiera salud mental y física, decimos porque esto podría bastar la palabra salud para que todos entendiéramos que incluye mental y física, pero consideramos que esta redundancia es absolutamente necesaria, porque en la práctica, en la salud actual, la parte, cuando se habla de salud siempre se piensa en físico, se hace en política lo físico y se relega la salud mental. Entonces nos parecía que esta redundancia es absolutamente necesaria, o sea, lo valoramos como positivo y lo relevamos solo por el hecho de decir que es muy importante mantenerlo en ese contexto. Más abajo, en el segundo párrafo, dice, se discutió el tema de que la palabra
cuando se habla de excepciones, salvo excepciones determinadas por la ley, pudiera prestarse para algún resquicio y que pudiera obstaculizar el tema de la gratuidad. Digamos, no había como no hubo un acuerdo que explicitáramos cómo hacerlo, pero podría no incluirse la palabra porque podría estar en una trampa o constituirse en una trampa. Y por supuesto se valoró el hecho de que el concepto de que se prime el criterio sanitario, y que eso parecía muy importante, y también que dentro de los derechos se jerarquice en los primeros lugares en forma que se supedite la salud a otras formas, por ejemplo, políticas públicas en transporte, solo pueden aprobarse si se cumple el criterio de salud, y que la salud esté por sobre otras cosas, ¿no? También en este concepto, es decir, es importante este concepto de que la salud debe ser transversal, también que en el tercer párrafo se ve el tema del Estado, pero que un poco está la idea y no solamente de un área. Eso respecto al segundo párrafo, y en el tercero, aquí lo que conversamos fue que tiene que ver con claro, como que cuando se habla de que lo que le decía recién, que corresponde al Estado y no al Ministerio de Salud, vamos a hacer esa salvedad, era interesante porque evidentemente es pensando en que la salud fuera transversal, como una política transversal, y no solamente un tema de un ministerio, sino que en realidad explícitamente es el Estado el rol rector, y mucho más amplio que solo el Ministerio de Salud. Y y estas funciones clásicas de promoción, prevención, se valoraron, digamos, por supuesto, ponerlo como positivo, eh, eh, y que el tema, bueno, la discapacidad, digamos, actualmente está fuera del ministerio actualmente, por lo tanto, es un tema que está presente. Se planteó el rol, si aquí queda claro o no el rol de la municipalización, y si esto terminaría o no, eso se discutió, y no queda claro cuál sería en ese sentido el tema, ¿no? Obviamente a lo mejor eso es objeto de una ley y no de lo que debería quedar acá. Y se planteó que a propósito de las funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, se podría agregar la frase en el sentido de que respetando la mirada intercultural, o sea, porque en todo el párrafo no está puesto el tema de las otras visiones de la interculturalidad, por ejemplo, la salud del pueblo mapuche, otras visiones, incluso las terapias alternativas o complementarias que son llamadas también. También, un poco más abajo, por favor, faltaba incluir el tema de los cuidados dentro de la función de atención primaria, relevando la importancia de los cuidados que tienen desde el nacimiento hasta la vejez. Y hasta ahí alcanzamos porque la última parte no nos dio tiempo para revisar. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo. Ya, perfecto, Enrique. A continuación, vamos a darle unos 3 minutitos para que Jessica, en nombre de su equipo, pueda exponer los comentarios a los que llegaron. Yo comparto los apuntes que me mandaste, Jessica. Te puedo pedir yo compartir, lo que pasa es que tengo que volver a trabajar. No sé si Sí, me da por la supuesto. oportunidad a mí Sí, por adelantarme supuesto. cortito. Ya, Rolando, en nombre del grupo Siria, entonces. Sí, disculpen, pero tengo que volver. Sí, Sebastián, ¿tú puedes proyectar la pantalla de lo que escribiste? Sí, obvio, lo comparto enseguida. Gracias. Bueno, para ser sucinto, algunas de las cosas que dijo el grupo anterior también lo considerábamos nosotros. Primero, con respecto al tema inicial, considerábamos que el texto debiese estar, nos causó un poco de problema la palabra proveer, y pensábamos que quizá lo correcto era colocar un verbo como proteger, o algo similar, dado que hasta ahora lo que se ha visto es que se hace una política como un proveedor de servicio, en este caso del Estado o el Ministerio. Por lo tanto, quisiéramos partir con una redacción en donde esté considerado la salud como un derecho humano fundamental y que esté escrito como tal. Además, tratar de colocar verbos que pudieran corresponder como le decía, a proteger, a velar, que son en el fondo considerar a la salud como un ámbito integral.
más allá del el simple hecho de dar atención a la salud. Además, necesitamos nombrar componentes como el ambiental, el territorial y de pueblos originarios que no están incluidos por lo menos en el tema que nosotros leí, o sea, en el texto que está explícito. En el ámbito del segundo texto, pensábamos exactamente lo mismo, en el sentido de que el verbo de proveer era el que nos producía un poquitito de problemas y que proponíamos esto de garantizar un sistema de salud, y acá con conceptos que también faltan o que consideramos que pudieran ser nombrados, como la plurinacionalidad, el concepto de integralidad del sistema, que el sistema sea efectivamente participativo, de los territorios y de las mismas personas que quieren tener un sistema en particular, que pudiera variar de las personas que viven en Arica o los que tengan prestaciones en el ámbito mapuche o en Santiago. Por lo tanto, esta participación va a hacer que el sistema también se adapte a esas necesidades. También nos molesta un poco el tema, no sé si la palabra es molestia, pero quizás nos complica eso de colocar negativos dentro de la redacción y tratar de colocarlo de alguna u otra forma para que no se provoquen estos conflictos. Y que la priorización de los sistemas, o sea, de la atención no necesariamente tiene que ser con criterios sanitarios, hay muchos otros criterios que pudieran ser considerados como los criterios sociales, o en base a equidad en particular, porque no siempre son los sistemas, o sea, los ámbitos sanitarios son los que debiesen estar en primera línea. Con respecto al tercer punto, también la palabra cuidado nos hacía falta, y la inclusión no solamente de salud. Por lo tanto, agregar en la palabra cuidado también para nosotros era relevante. No voy a ahondar en lo que el grupo anterior ya dijo. Y que con respecto al último punto, que fue el que no se conversó, nosotros consideramos que si se va a hablar del ámbito de financiamiento, debiese quedar explícito que con una cotización individual no se financia el sistema, y que por supuesto debe haber impuestos generales o alguna forma de financiamiento estatal considerado en el fondo, dado que solamente la cotización individual representa cerca de un 30%. Por lo tanto, si se va a nombrar, efectivamente debiese hacerse algo como eso, para que también quede explícito si es que lo vamos a hacer. En el fondo, lo que nosotros pensamos es que la redacción debiese estar incluida en un sistema macro, así como en algún momento se atisbó en el grupo anterior, en donde la salud sea parte de todas las políticas y el territorio sea el que lo defina en ámbito educacional, de vivienda, de salud, y en el fondo recuperar esa vida comunitaria, en donde salud sea parte de lo mismo. Eso, les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Rolando, quien expuso en nombre del Grupo 7, integrado por Soledad también. Y por Verusca. Vamos a continuar con el grupo de Jessica, ahora sí. Jessica, ¿estás por ahí? Hola. Ya. En mi grupo estuvieron, ahora no los visualizo, pero estuvo Liz Cortés, estuvo Jorge Valladares y Francisco Luna. Yo no sé si Jorge Valladares está por ahí todavía, a lo mejor se atreve a exponer. ¿Está por ahí? Sí, estoy por acá. Jorge, ¿te atreves a exponer o lo expongo yo? O sea, sí, puedo ir presentando algunos de los puntos porque ¿sí? No alcanzamos a discutirlos todos, pero efectivamente creo que hay hartos puntos de consenso en lo que han presentado las otras personas. Si bien donde nosotros hicimos el énfasis fue en las dimensiones que se abordaban del estado de salud, no encerrarlo ni encajonarse solamente en la dimensión mental o física, sino que también comprender que la redacción de esta Constitución igual debe reconocer otras formas de salud, dentro de las cuales tiene que estar incluida, por cierto, la dimensión espiritual, la interculturalidad,
y también trabajar desde la lógica de que la salud es transversal a todas las políticas. Entonces, efectivamente la vamos a encontrar de muchas formas, en muchas manifestaciones. Había leído en otras presentaciones la salud ambiental, por ejemplo, y ese enfoque tenemos que considerarlo. Respecto a las condiciones sociales, también se discutió ese punto en resaltar la importancia de estas condiciones, y yo particularmente desde el punto de vista sanitario tiendo a comprenderlo desde la mirada de los determinantes sociales, de los determinantes en salud, ¿ya? Y dentro de esos determinantes, creo que uno de los más importantes que se han venido discutiendo en el último tiempo son el efecto que tiene la relación, por ejemplo, entre la salud y el trabajo, entre la salud y el medio ambiente, entre el nivel socioeconómico, el acceso, etc. Entonces, creo que desde la mirada de los determinantes sociales podríamos enfocarlo un poco mejor. Luego de eso, bueno, empezamos a hablar del tema del sistema de salud, y aquí en realidad el acceso siempre es una forma de referirse al sistema, a cómo nosotros vamos accediendo, que lamentablemente se trabajó desde una lógica que permitió que el mercado se asentara sobre lo que debería ser algo a lo cual podamos acceder todos, pero no desde una lógica de mercado. Y la verdad es que llegamos hasta ahí nomás. Llegamos hasta ahí nomás, pero nuevamente resaltar el tema de los puntos de las dimensiones de la salud, de la interculturalidad, de los distintos sistemas de creencias, y el enfoque territorial y descentralizado también es algo que tenemos que abordar. Sí, y lo último que quería yo mencionar es, bueno, el que en este cabildo el día de hoy hay altas personas que vienen representando el sindicato de Codelco, donde ellos igual tienen altas necesidades en función a lo que es salud. Así que agradecerle igual su participación a ellos, porque hoy día hay hartos personeros, así que eso quería solo recalcar. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Jorge. A continuación, le damos la palabra a María Teresa para que en conjunto, no sé si ella o su vocero del grupo, expongan los comentarios en relación al articulado. Gracias. Primero decir que el grupo nuestro estaba conformado por Marcela González, que va a ser la expositora, Guillermo López y Rocío Silva, y yo, que era la moderadora. Entonces, ¿me permites compartir pantalla para poder poner los apuntes y que Marcela los vaya leyendo? Sí, por supuesto. Ahí está el botón compartir pantalla en verde abajito, en el centro. Ningún problema, no deberías tener ningún problema para compartir, María Teresa. Ya. Ahí está. Marcela. Marcela. Ahí estoy, lo siento. Como en todos los grupos nos faltó tiempo para analizar, pero sin embargo yo creo que de las cosas más importantes es proveer, no necesariamente como dicen ahí lo del Estado, pueden ser instituciones privadas, y yo sacaría, y eso lo planteé también, el verbo proveer, porque está dentro de la lógica actualmente instalada de un servicio, en el cual tenemos una lógica individual y una lógica incluso paternalista, ¿no es cierto?, de prestar un servicio, cuando en realidad debería ser más bien asegurar, ¿no es cierto?, esta atención que debiera ser integral. Ya, el Estado debe prestar estas atenciones, pero básicamente también debe haber una mejora de las condiciones de vida. Y debería agregarse una frase muy importante de que debería ser el nivel de salud más alto acorde al país, fomentando desarrollos locales de investigación y producción. Es muy importante el desarrollo de investigación local para poder abaratar costos, hacer diagnósticos locales, no depender de las grandes industrias farmacéuticas. Gran parte de los costos que tiene salud son debido a las industrias farmacéuticas, ¿no es cierto?, que sacan millonadas en nuestro país y que también muchas veces hacen creer a la gente, ustedes todos han escuchado, por ejemplo, el tema de los medicamentos más caros del mundo.
Nosotros deberíamos producir nuestros medicamentos, nuestras vacunas y tener desarrollos en universidades estatales de investigación para fomento y producción de realidades locales. Eso también debe ser intercultural y local, porque no es lo mismo estar en Chiloé que estar en el norte. La salud debería ser transversal para las definiciones locales de donde se instala una industria, un colegio, o la definición ambiental para la cantidad de árboles que debamos tener, ¿no es cierto? O incluso el parque automotriz. Entonces, por lo tanto, esta transversalidad debería quedar reflejada dentro de esto. Y lo otro, y por lo tanto concuerdo plenamente en agregar interculturalidad, espiritualidad, y esto incluye incluso el arte. El acceso al arte mejora el tema de salud, todos lo sabemos, ¿ya? Y por consiguiente debe estar reflejado en alguna parte. Si solamente nos ponemos en proveer, vamos a terminar teniendo un grupo de gente que va a estar exigiendo, judicializando y pagándole a los sistemas privados para que tengamos que pagarlo, ¿ya? La salud además debiera estar el concepto que debe ser solidaria y comunitaria. Hay que hacer todo un trabajo de educación que nos va a llevar probablemente tiempo, ¿no es cierto?, para poder volver a retrotraernos en este formato de cada cual se rasca con sus propias uñas. Y que cada padre de familia considera ser buen padre si le da lo mejor independiente del resto, cuando las soluciones deben ser comunitarias. Y yo creo que ese es un trabajo que tiene que velarse, ¿no es cierto?, y trabajarse desde todos. Debería agregarse también cuidados paliativos, porque tenemos, ¿no es cierto?, lo que es prevención, promoción, fomento, tratamiento, pero debe haber, ¿cómo se llama?, cuidados paliativos. Ya. El GES es reactivo, es un saco sin fondo y es una causal importante de compras a los servicios privados. ¿Ya? Por lo tanto, proveer es reduccionista. Bueno, los medicamentos que planteamos ahí, que debe ser como los ejemplos de Brasil o en otros lados. Y en relación a que el Estado proveerá un sistema de salud de acceso universal y gratuito, hay que redactarlo de una manera, no lo logramos conversar bien, pero que es importante porque el sistema privado, si no, se va a ir en contra inmediatamente y se va a centrar la discusión en ese punto. ¿Cuál será el espacio del sistema privado? Deberíamos asegurar nosotros como Estado, ¿no es cierto?, un piso básico de nivel integral, pero eso no debería decir que se saque el sistema privado, sino se va a enfocar en ese punto y va a haber un rechazo inmediatamente y una campaña. ¿Ya? Bueno, el derecho, como están ahí, y que ese cuidado, atención primaria, se queda corta. Estamos absolutamente de acuerdo con el hecho que atención primaria es corta, y yo había notado esta cosa. Y se debería poner en un reglamento el tema de los fármacos y terapias, lo cual actualmente no está, ¿cómo se llama?, regulado adecuadamente, como todos sabemos. De hecho, es tan así, y lo comentaba, de que fármacos que son muy baratos no tienen proveedores porque no les sale a cuenta, y por consiguiente igual el Estado tiene que gastar muchísimo en comprar medicamentos que son baratos, y tiene que gastar muchísimo en medicamentos que son muy caros. Entonces, eso debería regularse a nivel del Estado. Eso significa que deberían haber, y probablemente a lo mejor debería quedar incluido, que el Estado debiera tener producción propia. Es la mejor manera de regular, más que estar comprando. Gracias. ¿Sí? ¿Hay algo más que se me olvidó, chicos? Derecho, cuidar y velar debería estar incluido, el cuidado, y debería estar incluido dentro de los derechos fundamentales, como derechos de niños, niñas, ¿no es cierto?, y adolescentes. ¿Algo más que se me olvidó, muchachos? Muchachas. Todo bien. Yeah. Ya, perfecto, muchas gracias Marcela, muchas gracias María Teresa por su trabajo en calidad de anfitriona, ¿cierto? Vamos a continuar con el grupo de Gaspar y su vocero o vocera. Ya, vamos a proyectar aquí el Word. Aquí, Alfredo, ¿te gustaría exponer las cosas que conversamos? No tengo problema, pero prefiero que lo hagas tú, porque soy muy verborreico y creo que no nos da el tiempo, mejor que lo hagas tú. Ya, sí. Bueno, las cosas que conversamos en el grupo fue, primero, lo mismo que se ha repetido, que faltaba echarle mano
a principios transversales, como plurinacionalidad, género, diversidad etaria, que también se ha dicho en casi todos los grupos, y también el asunto de quizás ser un poco más enfático en los determinantes sociales. Yo quería contarles que cuando escribí esto, condiciones sociales que inciden en la salud, lo que quise fue definir los determinantes sociales sin poner la palabra determinantes sociales, atendiendo que esta constitución debe tener vocación de estar vigente en 30, 40 y 50 años, y quizá ahí la academia lo llame de otra forma, pero digamos, habrá que discutirlo. Una observación que se hizo que fue muy interesante es que cuando hablemos de la entrega de atenciones de salud, debemos incluir a nivel constitucional que sea oportuno, que sea de calidad y que incorpore la equidad territorial. Sobre la priorización, se mencionó también que es importante mencionar o precisar cómo se va a priorizar, que también se dijo en otro grupo, a qué se refiere con priorización sanitaria, por ejemplo. Entonces, precisar o dejarlo más claro, es como una sugerencia. Y en la parte de la base de la atención primaria, se solicitó también incorporar la participación de la ciudadanía o de los territorios, que veo que también es algo que se repitió en casi todos los grupos. Así que estoy muy contento que hayan más acuerdos que desacuerdos. Y le damos la palabra al último grupo para poder después hacer un mini cierre. Sí, perfecto. Adelante el grupo entonces de Natalia Barrera. Sí, bueno, mi grupo está integrado por Rocío Fuentes, que va a ser la que va a hablar sobre lo que ya conversamos. También Nicole y Pablo, no sé si estarán por ahí. Voy a compartir yo lo que me mandaste, Natalia. Pero bueno, problema. Sí. Ya. Así que los dejo. La verdad es que como ya todos hablaron, voy a poner lo que es, conversamos que fue más distinto. Lo que discutimos fue que quizás esta frase como el más alto nivel no se condice mucho con la definición de salud que tiene la OMS, entonces quizás poner la palabra bienestar asociada en algún lado, porque eso también depende de cada persona, ¿ya? Y también discutimos que en la palabra proveer quizás podía reemplazarse por asegurar. Y acá habían puesto que eliminar el tema de terminar la frase en colectivo, porque en el fondo lo demás como que estaba incluido arriba, cuando proporciona salud a todas las personas del colectivo, pero igual vimos que como que todos hablaron de los determinantes sociales después. Acá discutimos bastante el tema de las excepciones que serán determinadas por ley. Ya hubo un consenso en el grupo de que el seguro debía ser universal y una especie de base sobre la cual construir prestaciones además. Ahí no discutimos, pero igual había que tratar de exponer un rol de los seguros privados, ¿ya? Esta priorización que se habla acá, discutimos que quizás las prestaciones debían darse por criterios sanitarios, porque lo que hablaba delante Gaspar sobre, por ejemplo, la cirugía estética es distinto a una cirugía en una persona que tuvo cáncer de mama respecto a una cirugía estética de una persona que quiera tener, por ejemplo, un aumento de busto, porque la cirugía en sí es similar, pero la prestación, el criterio en el cual se hace es distinto. Acá también discutimos que el acceso, además de universal, debía ser oportuno y lograr la equidad territorial, porque muchas personas del grupo trabajan en territorios extremos, entonces han evidenciado esta inequidad respecto a las prestaciones que pueden acceder. Entonces ese acceso también debe ser con equidad territorial. Hablo también de quizá complejizar los hospitales y complejizar en general la red a la cual los pacientes tienen acceso. Acá, respecto a la rectoría que le correspondería al Estado, la verdad es que no quedó muy claro, así que cuál iba a ser como el rol de las municipalidades y el tema del presupuesto, porque también hablamos de que, por ejemplo, ahora que están las municipalidades a cargo de la atención primaria, los recursos que se le otorgan son bien distintos, entonces
tiene que ver un poco también con el punto de abajo, que esta lógica solidaria también sea colectiva, no solo individual. O sea, si yo tengo una comuna pobre, que esa comuna también reciba más aportes, por ser una comuna pobre, además de las personas que la componen. Eso más que nada. Lo demás todavía lo habían dicho los otros grupos. Perfecto, muchas gracias Rocío y muchas gracias Natalia por su trabajo. Para finalizar, de esta forma finalizamos, ¿cierto?, la exposición de los grupos y a continuación le doy la palabra a Gaspar para que nos pueda comentar sus conclusiones o reflexiones de la actividad. Ya, habiéndose cumplido, gracias Seba, ya un tiempo bastante prolongado, vamos a ir cerrando la actividad. Lo que vamos a trabajar con el equipo, con los abogados, vamos a hacer un análisis de todo lo que aquí se ha dicho, vamos a intentar de darle una vuelta a modificar esta propuesta genérica y les vamos a mandar un link a cada uno de ustedes para que puedan meterse y comentarla al ladito en modalidad de Word. Quería decir dos cosas nomás, que yo creo que es importante considerar. Primero, que este artículo, como siempre nos dice la abogada Javiera Vela, que está por ahí, es un artículo que va a ir en una constitución, en un contexto. Entonces, por ejemplo, si esta constitución es muy explícita en repetir en 10 oportunidades la equidad territorial y la plurinacionalidad, probablemente no sea pertinente escribirlo de nuevo en el artículo de salud. Entonces, muchas veces es importante considerar que esto va en un contexto también, y por eso a veces puede que falten cosas o que sobren cuando ya se han repetido mucho. Y lo segundo, que es un poco lo que yo quise poner con esto de las excepciones que vengan por la ley, que veo que a nadie le gustó, y yo en realidad lo copié del Sistema Nacional de Salud inglés, que así lo ponen ellos en su principio, es que en general ellos buscan que el sistema financie todo, pero como todos sabemos que no todo se puede financiar, que la ley explicite qué es lo que no. Y no al revés, porque la lógica que tenemos hoy día nosotros es que se financia lo que tiene un código FONASA. Y lo que no tiene código FONASA tiene dificultades de financiamiento, en el sistema público y privado también. Entonces, un poco buscaba eso. Probablemente no lo escribí de la mejor forma, solamente lo traduje del sistema inglés. Vamos a tener que darle una vuelta y ver cómo lo hacemos. Así que yo creo que llevando 1 hora 20 ya es tiempo suficiente para dar por cerrada la actividad. Muchas gracias a todas y a todos. Fue muy, muy, muy rico los comentarios. Y fue muy bueno además ver que se repetían tanto en todos los grupos los mismos puntos. Así que vamos a meter todos estos comentarios en una juguera, los vamos a trabajar, los vamos a conversar con los abogados que son expertos en estas materias para ver cómo los redactamos y se los vamos a devolver para seguir recibiendo entonces comentarios, y en 2 o 3 semanas cuando estemos en la Comisión de Derechos Fundamentales vamos a decir, oye, queremos poner esta propuesta que ha sido largamente conversada con otras personas. Así que muchas gracias a todas y a todos, y gracias por el tiempo y la participación, que ahora hay un partido de Chile que ver. Chao, chao. Gracias a todos los facilitadores que pasaron, gracias. Chao, chao. Estén bien, chao. Chao, Gracias. gracias. Chao, Chao, gracias.